y sumamos los numeradores. Acá no vamos a sumar denominadores porque algunos lo estaban haciendo, entonces no va a ser esto. A diferencia de cuando sumas o restas de fracciones heterogéneas, acá sí tenemos que sacar el MCM, es decir, la factorización. Entonces, es importante que ustedes presten mucha atención para poder recordar cómo se trabajan cada uno de estos ejercicios. En el ejercicio 7 habían en total 12 ejercicios. ¿Alguien me puede decir qué ejercicio le gustaría que resolviéramos acá en la pizarra? ¿Alguno que les haya quedado en duda? ¿Sí? Y si no, entonces yo voy a seleccionar el ejercicio. ¿4 sextos dividido 2 sextos? No, espérese. ¿Cuál es? Espérese, señor. 8 décimos menos 2 novenos. Novenos. Muy bien. Vamos a resolver entonces esta operación. Ocho décimos menos 2 novenos. Eso nosotros lo tenemos en el libro. Entonces, podemos ver acá. Presten mucha atención, por favor, porque yo trato de explicarles lo más fácil posible, pero necesito que usted también ponga de su parte y preste atención. Entonces, tenemos acá una resta que es de fracciones heterogéneas, lo cual significa que el denominador es diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Sacar el MCM y tomamos los dos denominadores, en este caso 9 y 10, y a esto hay que buscarle la mitad o la tercera parte de ambas cantidades. Vamos a iniciar con el número 10. El número 10 tiene segunda o tiene mitad. La mitad de 10 es 5. El 9 no tiene mitad, así que lo copio. Voy con el 5, que tiene quinta parte. Y cuando llega a 1, ustedes saben de que ahí se finaliza esta columna o esta cantidad. Volvemos a bajar el número 9. Y el 9 tiene tercera parte, porque 3 por 3, 9. Y el 3 solo se puede dividir dentro de él mismo, es decir, tiene tercera parte, entonces 3 dividido 3, 1. Y acá, cuando llegamos a 1, pues ahí finaliza. ¿Qué hacemos luego? Multiplicar 2 por 5, 10. 10 por 3, 30. 30 por 3 nos va a dar como resultado 90. Y este 90 pues va a ser el común denominador y lo colocamos acá. ¿Para qué? Para que podamos iniciar a dividir por este número y luego a multiplicar. Recuerden, todos estos son los pasos que se deben de hacer en sumas y en restas de denominadores diferentes. Y vamos acá, 90 dividido dentro de 10 es igual a 9. Y 9 por 8, a ver qué me puede decir cuánto es 9 por 8. 72. Muy bien, Daniel. 9 por 8 es 72. Ahora menos, acá, 9 dividido dentro de 10 es igual a 10. Repito, 90 dividido dentro de 9 es igual a 10. Y 10 por 2, 20.
Cuando nosotros tenemos ya resuelto esto, ya simplemente vamos a restar. Y digo, 72 menos 20 va a ser 52. Copio 52 90 avos. Y acá puedo simplificar. Y acá puedo simplificar porque el 2 y el 0 son números pares, así que entonces puedo simplificar, es decir, buscar la mitad. La mitad de 52 es 26 y la mitad de 90 es 45. Y ahí termina nuestro proceso de esta resta, significa que la respuesta final es 26,5 avos. Buenos días, Luis Mario. 26,45 avos. Recuerden entonces, para poder hacer una resta de fracciones heterogéneas, es decir, de diferente denominador, hay que buscar el común denominador haciendo el MCM, que es la factorización, y luego de ese número, pues ya nos guiamos para dividir, luego para multiplicar, y así, después solo restar, y si esa cantidad se puede simplificar, lo hacemos. Entonces ahí finaliza nuestra operación. ¿Otra operación que les gustaría que resolviéramos? Señor. Yo, señor. A ver, Franklin, ¿cuál? La número 4. 3 enteros. 3 enteros, 10 octavos menos 2 enteros, un quinto. Sí. Eso. Muy bien. Vamos a resolver esa. Por favor, prestemos mucha atención. Prestemos mucha atención para poder entender esta. Recuerden, ahorita estamos resolviendo las que ustedes consideran que se les dificultaron o que no entendimos tan bien como para poder realizar. Entonces, voy a resolver esta y otra más antes de pasar a nuestro siguiente tema. ¿Cómo, Luis Mario? En el libro de matemáticas, ¿verdad? Sí, estamos resolviendo algunos ejercicios de la página 137 para poder retroalimentar un poquito. Entonces, tenemos acá resta de fracciones mixtas. ¿Cómo sé que es una fracción mixta? Porque está compuesta por un entero y una fracción. Un entero y una fracción. Y en ambos casos, los dos son fracciones mixtas. Entonces, yo no puedo restar esta fracción. Definitivamente no la puedo restar. Entonces, lo que vengo y debo de realizar es convertir esta fracción mixta a una impropia. Y lo primero que hay que hacer es multiplicar estos dos números, el entero por el denominador. Y digo, 3 por 8, 24, más el número que está arriba, el numerador, sería 34. Y lo voy a colocar acá abajo. 34. Y el denominador 8 se vuelve a nada más. ¿Sí? El denominador 8 se vuelve a copiar nuevamente y luego copio el signo de resta. Esta fracción ya la convertimos a impropia, ya puedo trabajarla. Esta hay que hacer lo mismo y digo 2 por 5, 10. Más el número que está arriba, 11. Entonces lo escribo acá, 11, copio el denominador, quintos. Y luego de esto ya tengo mi fracción impropia. Significa que ya puedo
proceder a realizar lo que sigue. Pero acá es una resta y como son de diferente denominador, debo de sacar el común denominador y hago lo del MCM, que es la factorización, y empiezo. 8 tiene mitad, es 4. El 5 solo lo bajo porque no tiene mitad. El 4 tiene mitad, es 2. 5 lo vuelvo a bajar. El 2 tiene mitad, 1. Y el 5 solo se puede dividir dentro de él. Entonces me da 1. Cuando ya tenemos esto, nosotros ya podemos entonces multiplicar los factores. Digo 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 5, 40. Y 40 es mi común denominador para poder realizar las operaciones, ¿sí? Entonces, luego de tener este común denominador, voy, divido y multiplico los pasos que hay que hacer acá. Y digo, 40 dividido dentro de 8, ¿cuánto es? 40 dividido dentro de 8 es 5. ¿Por qué? Porque 8 por 5, 40. Y ahora multiplico 5 por 34 es igual a 170 menos, y vengo acá, 40 dividido dentro de 5, 8, porque igual 8 por 5, 40. Y si multiplico 8 por 11 me va a dar 88. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Restar. ¿Sí? Resto 170 menos 88. ¿Cuánto será? 170 menos 88. A ver, ¿quién puede hacer la resta? ¿Alguien que me diga? 170 menos 88. 82, muy bien. Y eso lo escribimos acá. Y podemos todavía simplificar porque ambas cantidades son números pares, quiere decir que podemos sacar la mitad. Señor, se está trabando mucho. 82 sería. Sí, no sé qué esté pasando con la señal, pero vamos a tratar de avanzar así. Entonces, esta sería la respuesta final. Vean, cuando ustedes vean una fracción que es mixta, que contiene un entero, que y así no está acompañado de a fracción y sumando. Señor, Se está trabando, señor. Señor, se está trabando. Se está trabando. ¿Sí? Bueno. A ver, ¿alguien tiene otro ejercicio que le gustaría que hiciéramos? ¿Algo que haya quedado en duda? A ver, Daniel Juárez. 5 medios más 1/3 más 2 enteros. Muy bien. Eso, yo también lo tengo más. Ok, vamos a resolver esto. Presten
5 medios más 1/3 más 2. Si nos damos cuenta, todo esto es suma de fracciones. Lo que vamos a hacer para poder sumar todo de una vez es colocar acá un número 1. Recuerden, cuando hay un entero y debemos sumarlo, entonces lo convertimos en fracción colocando un 1 como denominador. Y luego de esto nos damos cuenta que hay 3 fracciones, las cuales hay que sumarlas, y esto no cambia absolutamente nada porque de todas formas se pueden sumar. Lo único que tenemos que hacer es buscar el común denominador y tomar todos los denominadores, 2, 3, el 1 no lo vamos a tomar porque este ya no se le puede sacar ni mitad, ni tercera, ni nada. Recuerden que el 1 es neutro. Entonces solo tomo estos 2. Y digo la mitad de 2 es 1, bajo el 3 lo divido dentro del mismo, y 3 dividido 3 es igual a 1, multiplicamos factores, 2 por 3, 6, y acá tendríamos entonces ya nuestro común denominador, que es 6. Luego de esto volvemos a hacer el procedimiento normal, como ya sabemos, y decimos 6 dividido dentro de 2 es igual a 3. Y 3 por 5, 15. Más, vengo nuevamente, 6 dividido dentro de 3, 2. 2 por 1, 2. Coloco otro signo más porque me falta una siguiente fracción y digo 6 dividido dentro de 6 es igual a 6, y digo 6 por 2, 12. Y acá lo único que tenemos que hacer es sumar. Decimos 15 más 2, 17. 17 más 12 sería 29. Y copiamos el mismo denominador y esta nos queda como 29 sextos. Sí, está muy fácil. Acá tal vez donde nos confundimos un poquito es cuando vemos que hay fracciones y lo estamos sumando con un entero. Pero recuerden, para que ese entero pueda ser una fracción hay que escribir un denominador 1 para poder realizar la suma y todo el procedimiento. Acá, este 1 ya no se toma para factorizar, pues ya está simplificado, ya simplemente no podemos sacarle ni mitad ni tercera. Luego, tomamos los denominadores, multiplicamos y de ello pues ya encontramos un denominador para poder empezar a dividir y a multiplicar, como vemos acá, e ir sumando hasta encontrar un resultado final. Si nos damos cuenta, este común denominador 6 y lo dividimos dentro del denominador que colocamos para poder multiplicar. Entonces, los ejercicios no están difíciles, simplemente nosotros tenemos que saber ya el orden y qué hacer cuando sumamos fracción más enteros, cuando hay fracciones mixtas, cuando es suma y resta, cuando es multiplicación y división, cómo se debe de trabajar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener bien definido ya. Vamos a la página 140 de nuestro libro. Página 140 de nuestro libro. Y acá nos dice situaciones con fracciones. ¿A qué se está refiriendo situaciones con fracciones? A problemas de fracciones.
Acá, así como cuando nos presentaban problemas con sumas, con resta, con multiplicación, de igual forma hay problemas con fracciones. Tenemos que aprender a diferenciar cuál es lo que se debe realizar, si va a ser suma o va a ser alguna división, pero ahorita vamos a aprender a reconocer todo eso. Entonces leamos acá en nuestro libro. Para resolver un problema matemático hay que completar ciertos pasos que permitan llegar a la respuesta 140 de nuestro libro de matemática, Luis Daniel. Repito nuevamente, para resolver un problema matemático hay que completar ciertos pasos que permitan llegar a la respuesta y que sirven de base como demostración del razonamiento. La solución de un problema matemático inicia con la comprensión de la situación. Recuerden, para que nosotros podamos resolver un problema necesitamos analizarlo, leer y poder diferenciar cuál es la operación que se va a utilizar, si va a ser suma, resta, multiplicación o división. Vamos a iniciar viendo un problema que nos presentan acá, donde tenemos el dibujo de un señor que está sembrando. Entonces dice, lee la información, completa las operaciones y responde. Moisés sembró zanahorias en medio del huerto. También destinó un tercio del huerto para la siembra de lechugas. ¿Qué proporción del huerto es utilizado para las siembras? ¿Qué nos está preguntando acá? De primero nos está indicando que medio huerto lo utilizó para sembrar las zanahorias. Luego el tercio de ese huerto o de ese terreno lo utilizó para sembrar lechugas. Lo que acá nos están preguntando es, entonces, ¿cuánto del terreno que tiene utilizó para sembrar lechugas y zanahorias? ¿Y qué tenemos que hacer acá? Vemos acá la pregunta y dice, ¿qué porción del huerto es utilizado para las siembras? Y tenemos la primera cantidad que es un medio más un tercio. ¿Qué tenemos que hacer acá? Una suma para poder saber cuánto es la proporción, cuánto es la tierra o el tamaño que utilizó para poder sembrar. Entonces, realicemos esta suma, por favor, de un medio más un tercio. Trabajémoslo. Esta suma está bastante fácil. ¿Ya? A ver, vamos los demás. Ya, muy bien, Marian. Esta suma es bastante pequeña, así que no nos puede llevar tanto tiempo. ¿Qué es lo primero que iniciamos a hacer para poder sumar? A ver, Daniel, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Daniel Juárez o Marian, que son los que ya terminaron, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Señor, bueno. Primero se saca el MCM de 2 y 3. Muy bien.
Y 2 dividido 2 es 1 y se baja el 3. Después 3 solo tiene tercia, entonces ponemos un 3 y decimos 3 dividido 3 es 1. Y entonces multiplicamos esos dos y el resultado es 6. Muy bien. Y entonces ponemos aquí en el libro el 6 y decimos 6 dividido 2 es 3. Y 3 por 1 es 3. Y después 6 dividido 3 es 2. Y 2 Muy dividido bien. 1, 2 por 1 es 2. Entonces sumamos el 3 más 2, nos da 5 y copiamos el 6 y nos da 5 sextos. Muy bien, Daniel. Entonces, nuestro resultado es 5 sextos. De esta suma tan sencilla de un medio más un tercio es igual a 5 sextos. ¿Por qué? Como él ya lo explicó, hay que sacar como un denominador, porque son diferentes 2 y 3. Encontramos que el común denominador es 6. Esto lo dividimos, luego lo multiplicamos y por último hay que hacerle suma y nos queda como resultado 5 sextos. Muy bien, estoy viendo el libro de Marian. Entonces, si nosotros no sabemos este procedimiento, pues es bastante sencillo para poder hacerlo. Pero viene una nueva pregunta y dice, ¿qué porción del huerto no tiene siembras? Acá, para poder saber cuál es la proporción o el tamaño del terreno que todavía no está sembrado, para poder saber esto, hay que hacer una resta. ¿Y cuáles van a ser estos datos? Sabemos que la proporción total de este huerto o de este terreno equivale a 6 sextos. ¿Por qué? Porque ya vimos que 6 es la parte en la que está dividida este huerto y también asimismo que se han tomado 5 de estas 6 divisiones en la que está el huerto. Ahora, para saber cuánto es lo que no está sembrado, ¿qué tenemos que hacer? Una resta. Y esta resta es bastante fácil. ¿Cómo nos quedaría? Ahí en los cuadritos que tenemos abajo, escribamos en el primero 6 sextos, luego 5 sextos y por último el resultado de esta resta, que es bastante fácil. ¿Quién puede darme el resultado? 0 sextos. A ver, Pablo. 0 sextos. ¿Cuánto? Señor, perdone, ¿es 5 sextos? ¿Eso de acá? Sí, 5 sextos. ¿Cuál es la respuesta de esa resta? Pero señor, ¿qué dice ahí a la parte del 6 de arriba? No, a la par. 6 sextos menos 5 sextos. 5 es el número que está acá. Porque ese 5 es el resultado que tuvimos al hacer la suma de las fracciones. A ver, Pablo Orellana, dígame. Es un sexto. Muy bien, es un sexto. ¿Por qué? Porque cuando tienen el mismo denominador, lo único que tenemos que hacer es copiar y luego solo restar los numeradores. 6 menos 5 es igual a 1. Y ese es nuestro resultado, así de fácil. Entonces, escribamos ahí, donde tenía igual, escribamos un sexto. Y donde tenemos la R,
donde tenemos la R, escribamos quedó sin sembrar, o falta sembrar, 1/6 del huerto. Un sexto del huerto. Ya, señor. ¿Ya? Muy bien. Lo importante acá es saber reconocer la operación que se debe de realizar. Si va a ser suma, resta o multiplicación. Y ahorita vamos a ver cómo podemos reconocer qué operación se debe de trabajar. Y acá nos dice, para la resolución de problemas matemáticos con fracciones, aplica los siguientes pasos. Primero, nos dice leer detenidamente el problema. Luego, pensar qué operaciones se tienen que realizar. ¿Sí? De primero leo el problema, luego analizo si va a ser suma, resta o multiplicación. Después nos dice plantear las operaciones y resolverlas. Quiere decir que cuando yo ya he visto que va a ser suma o que va a ser resta, hay que trabajarla. Y por último, comprobar que la solución obtenida es razonable. Quiere decir que nuestro resultado, que nosotros comprobemos si nuestro resultado pues realmente está bien y si está de acuerdo a la operación que hemos realizado. Ahora, acá abajo vemos otros problemas en el cual vamos a escribir en los cuadritos que están a la par de color lila y rosado, vamos a escribir si es una división, si es una sustracción, una multiplicación o suma, lo que se tiene que hacer para cada operación. Y dice, lee cada situación y escribe el nombre de la operación que permita la solución. Acá no vamos a hacer la operación, solo vamos a escribir que nosotros consideramos si va a ser suma o resta o multiplicación. Leamos el primer problema y dice, de una tira de listón de 8 metros de largo, ¿cuántos retazos de 2/10 se pueden cortar? ¿Qué creen que tengamos que hacer acá? Nuevamente leamos, porque acá nos dice que hay que leer bien. De una tira de listón de 8 medios de largo, ¿cuántos retazos de 2/10 se pueden cortar? ¿Qué creen que se tenga que hacer acá? Suma, resta, multiplicación, división. División. División, dice Daniel Juárez. A ver, Pablo Orellana, vi que estaba levantando su mano. Resta. Resta. A ver, los demás. División. División, dice también Pablo Juárez. Los demás. Recordemos, acá nos está diciendo que tenemos 8/10 en total de metros de largo en la tela. Pero acá nos están preguntando, en estos 8/10, ¿cuántos pedazos pueden salir
que tengan el tamaño de 2 décimos. ¿Cuántos pedazos pueden salir? La operación correcta es una división. ¿Por qué? Porque tendríamos que dividir 8 décimos dividido dentro de 2 décimos para poder saber cuántos pedazos salen de ese mismo tamaño. Si hiciéramos una resta, no nos saldría porque acá el resultado sería diferente y no sabríamos con exactitud cuántos pedazos salen, ¿sí? Entonces, es una división. Coloque ahí a la par, por favor, en ese cuadrito, división. Recuerden, para poder interpretar cuando un problema es división, las palabras que usualmente se utilizan es ¿cuántos pedazos ocupan? ¿Cuántos podría comer? ¿Cuántos se repartirían? Esas son las preguntas que nos hacen. Ajá, ¿cuántos ocupan? Entonces, estas son las palabras que usualmente se utilizan. Veamos el siguiente problema. Se han consumido 2,5 litros de aceite de un recipiente que contiene 5 litros. ¿Qué cantidad de aceite queda? Una vez más, se han consumido 2,5 litros de aceite de un recipiente que contiene 5 litros. ¿Qué cantidad de aceite queda? ¿Qué operación tendríamos que realizar? Resta. Resta. Resta, señor. Porque incluso en la pregunta nos dice ¿qué cantidad de aceite queda? Solo con esta palabrita podemos saber que hay que restar esos 2 litros que tenemos, ¿sí? 2,5 litros, hay que restar, pues, la cantidad que nos dice acá, 5 litros. Escribamos ahí en el cuadrito entonces, resta. Ya, señor. En la siguiente dice, un estudiante tiene un libro de 240 páginas. El lunes leyó 1/10 del total y el martes 2/5 y ayer 2/8. ¿Qué fracción del libro ya leyó? ¿Qué operación creen que debería hacer acá? Suma. Muy bien, es una suma porque acá nos va indicando cuánto leyó el lunes, el martes, el miércoles y así para poder saber cuánto ha leído en estos 3 días hay que sumar. Entonces escribamos ahí por favor, suma. Ya, señor. Vamos con la última. Nos dice, un grupo de 8 amigos se reunió para cocinar un churrasco. Si cada uno llevó 1,5 libras de carne, ¿cuántas libras de carne reunieron en total? Multiplicación. Multiplicación. A ver los demás. Multiplicación. Suma. Multiplicación. 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 Muy bien. 8 amigos se han reunido para hacer un churrasco. Cada uno va a llevar 1,5 libras de carne. ¿Se podría hacer una suma? Sí, pero recuerden que la suma sería bastante extensa como para estar sumando 1/2 más 1/2 más 1/2.
Y acá sería lo más fácil hacer una multiplicación para saber cuánto de carne han reunido en total. Entonces solo multiplicaríamos 8 por 1/2. Entonces es multiplicación. Ahora, en la página 141 ya vienen nuestros ejercicios a realizar. Acá nos dice, lee la información de cada situación y resuelve. Redacta una respuesta. Recuerden que cuando son problemas, aparte de hacer el procedimiento, tenemos que escribir respuesta, porque hay quienes que solo hacen el procedimiento, pero ya no escriben la respuesta y hay que responder a la pregunta que nos están haciendo. Vamos con el primer ejercicio. Por favor, tengamos nuestro lápiz, borrador, el cuaderno de matemática para poder hacer el procedimiento en el cuaderno. Y recuerden escribir el número de página y qué ejercicio estamos haciendo, porque si no, cuando reviso esos cuadernos está todo desordenado, no se entiende cuál es el ejercicio. Entonces, llevemos un orden, por favor, y vamos con el primer problema. El inciso A dice... Está bien, por favor. Por eso, cada vez que nos toque mate, usted recuerde que debe tener todas sus cosas: libro, cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, todo lo necesario. Vamos a leer el problema y dice, si tienes 3 residuos de pintura, 3 cuartos, 1 entero, 2 quintos y 6 octavos de galón, al unirlos, cabrán en 3 botes de galón. ¿Qué creen que tengamos que hacer acá? ¿Qué operación tendríamos que realizar para poder resolver este problema? División. División. A ver los demás. Analicemos bien el problema. Nos dice, si tenemos 3 residuos de pintura, es decir, como que tuviéramos 3 botecitos de pintura. En uno tenemos como 3 cuartos de esa pintura. En el otro tenemos 1 entero y 2 quintos. Y en el otro 6 octavos de galón. Al unirlos, cabrán en 3 botes de galón. Acá nos están diciendo al unirlos, quiere decir que tendríamos que juntarlos, tendríamos que sumarlos para ver si al sumar nos van a dar o nos permita meter toda esa pintura en 3 botes nada más. Tratemos de hacer esta suma de fracciones para poder saber si en 3 botes ocupa esta pintura. Y acá vamos tomando la fracción y vamos colocando el signo más en nuestro cuaderno, porque acá el espacio es bastante pequeño.
Bien, así es como tendríamos que colocarlo de primero en nuestro cuaderno. 3/4 más 1/2, 2/5 más 6/8. Y cuando tenemos todo esto y hemos definido que es una suma lo que hay que realizar, entonces empezamos a hacer el procedimiento de suma. Y eso es lo que quiero que ustedes trabajen ahorita en su cuaderno. Señor, primero sumamos las dos cifras. A ver, ¿quién me puede decir qué es lo primero que yo tendría que hacer acá para poder sumar? Por ahí, el MCM. Convertir, ay, es que no sé cómo decirlo. El MCM. Convertir el 1/2 en una fracción. No me acuerdo. también, sí, tenemos la idea, solo que recordemos, esta se llama fracción mixta, que no se nos olvide, y hay que convertirla en una fracción impropia. Por ahí estaba escuchando que estaban diciendo que hay que sacar el MCM, es correcto, pero este sería el segundo paso. Lo primero que yo tendría que hacer es convertir esta fracción mixta para poder sumarla con las demás fracciones que tengo acá. Entonces, puedo volver a copiar esto, 3/4 más y convierto. Todo 1 por 5, 5, 5 por 2, 10 y coloco el 5 como denominador y vuelvo a copiar 6/8. Luego de esto, sí ya puedo hacer el MCM con los 3 denominadores que tenemos acá. Por favor, presten mucha atención. Si usted está resolviendo, ¿está perfecto? Sí, pero también es necesario que pongamos atención ahorita para poder trabajar los demás problemas. Iniciamos sacando la mitad. Digo, 4, la mitad de 4 es 2, el 5 no tiene mitad, 8 sí tiene y es 4. Vengo nuevamente, saco mitad, de 2 es 1. El 5 se queda igual, la mitad de 4 es 2. Acá bajo el 5, el 2 es 1. 5 dividido 5 es igual a 1. Y luego multiplicamos, yo creo que este paso ya no lo sabemos bien. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 5, 40. Luego, nosotros hacemos lo que ya sabemos que es, solo estoy aceptando algunos que están ingresando ahorita. Luego empezamos con el procedimiento. 40 dentro de 4 es igual a 10. Y 10 por 3, 30. Más, decimos 40 dividido dentro de 5, 8. Y 8 por 10, 80. Luego 40 dividido dentro de 8 es igual a 5. Y 5 por 6, 30. A ver, ¿cuántos habían trabajado hasta acá?
Sumemos, por favor. 140. Tenemos ahí. ¿Cuánto? 140, 80, no, 140. 40. Muy bien, nos quedaría 140. 140. 40. Muy bien, 140. 40 avos. Acá, como vemos que es una fracción grande, hay que buscar o hay que sacar la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 140? 120. 120. La mitad de 140 es 70. ¿Sí? 70. La mitad de 40 es 20. ¿Ya? Ya sé. Ya, señor. La mitad es Ya sé yo. Espera, señor. Espera, señor. Sí, señor, todavía no. Ok, algunos están copiando todavía. Vamos a esperar. Señor, se está trabajando. Acá todavía puedo simplificarlo y decir 70, la mitad de 70 es 35 y la mitad de 20 es 10. Buenos días, señor. Perdone que hasta ahorita he entrado, pero viera que fueron a quitarme los puntos. Está bien, Regina, no se preocupe. Entonces, estamos en la página 141, resolviendo los problemas. Gracias, señor. Bien. Tenemos acá ya nuestra simplificación que es 35 décimos. Pero acá nos están preguntando si ocuparían en 3 botes de pintura todas estas fracciones o estos residuos de fracciones. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Dividimos 35 dentro de 10. No siempre tenemos que dividir porque en algunas operaciones simplemente con dejarlo simplificado ahí finalizó. Pero en este caso sí tenemos que dividir para poder encontrar el punto decimal que establezca la cantidad y así determinar si en esos 3 botes realmente entraría la pintura al unirla o al sumarla. Entonces decimos 35 dividido dentro de 10 nos da como resultado 3.5. Entonces, acá nos dice, al unirlos, ¿cabrán en 3 botes de galón? La respuesta es sí. Sí, caben en 3 botes de galón. ¿Sí? Se está trabando mucho. Terminemos de copiar, por favor. Ya, señor. Libro, muy bien, Ya, Josué. señor.
Señor, que era 35 dividido 10. Sí. El siguiente tema que nosotros vamos a ver son los puntos decimales y vamos a ver cómo la fracción y estos al dividir, pues nos permiten encontrar también un resultado. Ya el día de mañana vamos a entrar con este tema para que ustedes lo puedan comprender mejor. Pero por el momento, ahorita dividimos eso, nos queda 3.5, significa que sí ocupa en los 3 galones. Ya, señor. Me indican cuando ya para poder borrar. Ya, como vamos los demás. Ya, señor. Señor. ¿Ya? Ya, señor. Muy bien. Vamos al inciso B, por favor. Franklin, léame el problema del inciso B. Hay 5 recipientes de agua de 4 enteros 8 litros cada uno. Si deseas distribuir a partes iguales entre 12 personas, ¿cuántos litros se toca a cada uno? ¿Qué operación creen que debamos de hacer acá? División. Nos dice que hay 4. División. División, muy bien. ¿Qué opinan los demás? División. Acá nos está diciendo que hay 4 enteros y 8 quinceavos litros de agua y que se quieren distribuir dentro de 12 personas, lo cual significa entonces que Señor, se está trabando. Señor, no sé si Señor, no. sí, señor. sí es por ratitos que falla la señal, pero vamos a continuar. Tenemos 4 enteros, 8 quinceavos, como ya definimos que es división, por lo cual sigue división. Señor, se escucha trabado. Sí, señor. Sí, Ok, señor. sí chicos, pero es una señal y ahí no podemos hacer nada más, ¿sí? Solo esperar a que poco a poco se vaya, pues, que vaya mejorando. Les decía que tenemos 4 enteros, 8 quinceavos, definimos que es una división y ¿dentro de cuántas personas? Dentro de 12. Vamos a ver cuánto le corresponde a cada persona. ¿Qué es lo primero que tendría que trabajar en esta división? ¿Quién me puede decir? ¿Qué sería lo Convertir la fracción entera mixta. Creo que sí, sí. convertir la fracción entera a una mixta? O sea, 4 enteros, Ok, 8 quintos. Daniel, siempre tenemos la idea, solo a veces lo decimos intercambiado. Convertir esta fracción mixta a una impropia, ¿sí? Mixta a impropia. Ah, bueno, Pregunta, Luis Ángel, ¿cómo convierto esta fracción mixta a una impropia? Luis Ángel, ¿puede decirme? Ya, señor. Yo, señor. Sí, pero quiero escuchar a Luis Ángel. ¿Cómo puedo convertir esta fracción mixta a impropia? Luis Ángel.
Señor, yo creo que no está poniendo. Yo sé. Solo diga si Señor, sabemos solo cómo está hacerlo. conectado. Prestando atención. Señor, solo Señor, está ¿qué dice ahí en donde empieza? Ahí donde dice 12, ¿qué dice? Es que no se mira por el reflejo de la luz. Luis Ángel, Señor, yo pues, creo que ¿sabemos no cómo hacer está. esto? Me cuesta un poco todavía, señor. Ah, muy bien, entonces vamos a prestar atención, ¿sí? A ver, Josué, ¿cómo convierto esa fracción mixta? Multiplicando, señor. Multiplicando. ¿Cuál voy a multiplicar? Mande. ¿Qué es lo que hay que multiplicar? Cuatro por 8 por 4. Por lo que veo, todavía 4 por 4 por 15. 4 por 15. 4 por 15. Bien, vean. Esto de las fracciones mixtas es de los primeros temas que vimos y en cada operación donde ha aparecido siempre les he estado repitiendo cómo se debe de hacer. Y por ahí veo que algunos todavía no tienen la idea de cómo hacerlo. Y esto ya lo repetí muchas veces, entonces simplemente quiero que ustedes se concentren. Como les digo, es la última semana, después yo quiero que a todos les vaya bien en la evaluación, así que por favor concéntrense porque yo no los veo acá directamente y estoy explicando detalladamente, así que usted también tiene que poner de su parte para poder concentrarse y aprender, porque esto ya es algo que no solo Daniel Juárez tendría que responderme, sino que todos tendrían que decirme, se tiene que convertir la fracción mixta a impropia y se tiene que multiplicar 4 por 15 y debemos de sumar el número 8, ¿sí? No solo una persona, porque no solo a él he estado diciendo todo el tiempo cómo se debe de hacer, sino que lo he explicado de forma general a todos. Así que ya todos deben de saber cómo se convierte esta fracción mixta a impropia. Y repito nuevamente, 14 por 15, resultó 14 por 15, es 60, más 8, me va a dar como resultado 68 quinceavos. Porque el 15, recuerden que el Señor, no se puede ver nada. copiamos. Luego, ¿estoy en la parte de acá? Señor. ¿No alcanzan a ver? Lo de borroso. Bien borroso. ¿Sí? Bueno, voy a tratar de hacer la parte. Tengo 68 quinceavos, luego lo dividimos dentro de 12. A este 12, ¿qué le tengo que agregar para que sea una fracción? A ver, ¿qué tengo que agregar? Uno, señor. Uno como denominador, muy bien. Un 1 como denominador. Y acá, ¿cómo se trabajan las divisiones de fracciones? ¿Quién me puede decir cómo se realizan? Multiplicando en forma cruzada. Multiplicando en forma cruzada, muy bien. Y digo 68 por 1 es igual a 68, 15 por 12 es igual a 180. Como estas fracciones están grandes todavía, las vamos a simplificar para saber cuánto le corresponde
corresponde a cada persona. Entonces, la mitad de 68, ¿cuánto creen ustedes que es la mitad de 68? 44. 44. 44. ¿Cuánto? 44. 44, ¿seguro? 34, señor. 34. Ahí escuché, creo que fue Belén. 34, porque si yo digo 44 van a ser 88. Entonces es 34. Ahora, la mitad de 180 es 90. Acá ya está de forma más reducida, aún puedo hacerlo nuevamente porque son números pares, el 34 y el 90 son números pares. Y digo, ¿cuánto es la mitad de 34? 17. Muy bien, ¿quién más respondió por ahí? No sé si fue Shirley o Franklin. 17, muy bien. ¿Y la mitad de 90? Sería 45. La mitad de 90 es 45. ¿Ya? sí, señor. Muy bien. Entonces, acá ya no podemos simplificar porque el 17 y el número 5, que es la terminación de estos números, pues ya este solo tiene séptima de acá, quinta parte, entonces ninguno de los dos tiene lo mismo, así que lo dejamos así. Acá, entonces nuestra respuesta quedaría en 17,45 avos. Copiemos ahí, por favor. Ya, señor. ¿Ya? Muy bien, esta fracción equivale a la cantidad que le corresponde a las personas, 17,45 avos. Muy bien. Vamos a resolver un último problema y a ustedes les quedan los 3 problemas para resolver en casa. Vamos con el Entonces, señor, aquí vamos a hacer 3 y hay 3 en la casa. Sí. Lo importante es que nosotros aprendamos a ver en los problemas si son sumas, si son restas, multiplicación y trabajar la operación que corresponde a ese problema. El inciso C. A ver, Shirley, léame el inciso C del problema. Un tipo ceros y un sexto. Ahora, en 2, 3 octavos de hora computación, un cero, un de hora, prueba, 4, Ok, se escuchó un poquito trabado, voy a volver a leerlo nuevamente y dice,
Eloísa ha hecho un tiempo total de 3 1/6 de horas en la triatlón, tardó 3/8 de hora en natación y 1 1/2 de hora en la prueba de ciclismo. ¿Cuánto tardó en la carrera? ¿Qué creen que hay que hacer acá? ¿Qué operación? Multiplicar. Multiplicar. ¿Qué más? No. Es suma. Señor, ¿qué tenemos que escribir en la B? ¿Cuál es la respuesta de la B? El resultado final que teníamos. Hay que escribir ahí. Muy bien. A ver, solo he escuchado a Pablo y a Daniel Juárez. ¿Qué operación creen los demás que hay que trabajar? Multiplicación. Multiplicación. Suma. Señor, yo digo que suma. División. Suma. Señor, yo creo que es suma. Es una suma. ¿Por qué es una suma? Este problema, si se dan cuenta, es parecido al que teníamos al inicio de donde decía Moisés sembró un medio en el huerto y luego 1/3 del huerto con lechugas y quería saber cuánto había sembrado en total ahí en ese huerto. Igual acá nos dice, Eloísa ha hecho un tiempo total de 3 1/6 de horas. Tardó 3/8 de hora en natación y 1 1/2 de horas en la prueba de ciclismo. ¿Cuánto tardó en la carrera? Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar. Sumar, para poder saber cuánto realmente de horas tardó para poder realizar todo. Vamos sumando entonces. Sumando las 3 horas y 1/6 más la siguiente que son 3/8 más 1/2 y 1/2. ¿Qué debemos hacer aquí de primero, Belén? ¿Qué debemos hacer de primero en esta operación? A ver. Belén, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer aquí para poder empezar a sumar? Yo sé. A ver, María. Sacar el MCM, pero antes de ese paso, ¿qué más tenemos? Yo sé. Multiplicar el 3 por el 6 y lo que le dé hay que sumarle el 1. Bien. Sería como convertir la fracción mixta en impropia. Exacto. Siempre que nosotros veamos que hay enteros combinados con fracciones, significa que se llaman fracciones mixtas y hay que convertir. Primero tenemos que sumar el 3 con el 6. Antes de hacer cualquier otro procedimiento, hay que convertir esto, ¿sí? Entonces, vengo y digo 3 por 6. ¿Cuánto es 3 por 6? 18. 18 más 1. 19. Y nos quedarían 19/6 más
y si copio el 3 octavos más y convierto esto 1 por 2, ¿cuánto es? 2 2. 2 más 1, 3. 3 medio. Y acá empezamos a sumar. Sí, ya sin ningún problema empezamos a sumar. Pero viene el paso que es el MCM, buscar de 6, 8 y 2, buscar Señor, un común denominador. ¿Sí? tengo una duda. Dígame. Cuando son 3, ¿cómo los sumamos así en X o línea? La suma de fracciones no importa si son 2 o son 3, el procedimiento es el mismo. Acá estoy sacando el común denominador y luego a cada uno voy a hacer el mismo procedimiento de división, multiplicación y después sumar. No importa que sean 3, no cambia en nada. Veamos acá. Ok. Ya tenemos esto, entonces copio los 3 denominadores y empiezo a factorizar. La mitad de 6 es 3, la mitad de 8 es 4, la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. Este 1 lo dejamos así, ya fue el primero que finalizó. Luego seguimos teniendo mitad acá en el número 2, el 3 lo copiamos, el 3 tiene tercera parte y multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 3, ¿cuánto es? A ver. 8 por 3, 24. Muy bien, recuerden las tablas, es de sabérnoslas de memoria. 8 por 3, 24. Y este 24 me sirve acá para poder hacer el procedimiento. 24 dividido dentro de 6, ¿cuánto es? 6. No. Perdón, 4. 4, porque 4 por 6, 24. Ahora, 24 dividido 6 es igual a 4. 4 por 19, ¿cuánto será 4 por 19? Son 76, más y dividido 24 dentro de 8. ¿Cuánto será 24 dentro de 8? 3. Porque 3 por 8, 24. Y 3 por 3, 9. Y ahora 24 dentro de 12. ¿Cuánto es 24 dentro de 12? 2. 2, muy bien. ¿Y 2 por 3? 6. 6. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Señor, disculpe, 76 más ¿qué? 9 más 6. Ahora sumamos 76 más 9 más 6. Mantenemos el 24 acá. 91. 91. A ver los demás, será 91. 91. Espérame, Es 91, señor. Muy bien. 91. Tenemos 91, 24 avos. ¿Será que podemos simplificar esa fracción todavía? ¿Qué creen ustedes?
Yo creo que no. Yo creo que sí, señor. No. Acá ya no podemos simplificarla, así que se queda con este resultado, 91/24. Es el tiempo que le llevó a esa persona en terminar la carrera. Entonces, tomamos esta respuesta y decimos 91/24 tardó o fue el tiempo que tardó en terminar la carrera. Señor, y vamos a ver ciencias sociales. Sí. Entonces, ¿me indican cuando hayan terminado de copiar, por favor? Señor, Ya, señor. Sí. No copié, señor. señor, yo tengo una duda. Sí. Yo no le entiendo cómo va el orden de la, por ejemplo, de esa. ¿Cuál? Yo no entiendo el orden en que, cómo se va haciendo. Desde el inicio, todo eso de acá. Sí, señor, no entiendo el orden. Bueno. Recordemos que lo primero, si acá no hubieran enteros, entonces iniciaríamos a sacar el MCM. Pero como hay enteros, entonces esto es una fracción mixta, entonces la tengo que convertir a una fracción impropia. Eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Y cómo se convierte? Cuando multiplico 3 por 6, 18, y le sumo el numerador y me da este resultado que saca 19 sextos, porque sigo manteniendo el denominador. Acá copié este mismo número y nuevamente encuentro una fracción mixta. Voy a hacer el mismo procedimiento. Digo 1 por 2, 2, más 1, 3, que ya está acá, y mantengo el denominador 2. Eso es lo primero. Luego, de los denominadores que están acá, se va sacando la factorización. Cuando ya hemos sacado la factorización, recordemos que cada uno de estos factores se multiplica para que el resultado sea el común denominador, que es 24 en este caso, y esto ya se empieza luego a dividir, y después esa división se multiplica con el resultado de arriba, y es lo que vamos escribiendo acá, ¿sí? Y lo mismo en todos. Divido, multiplico, escribo el resultado. Divido, multiplico, escribo el resultado. Y ya por último es sumar, porque acá está el signo de más, y ya tengo el resultado final. Esos son los pasos que debemos de seguir para poder elaborar nuestra suma de fracciones. Gracias, señor. Muy bien. ¿Hemos terminado de copiar acá la pizarra? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Recuerden que este procedimiento se hace en sumas y el resto de fracciones, porque ya en multiplicación y en división pues es algo más sencillo. La multiplicación se realiza de forma horizontal, las divisiones se multiplican de forma cruzada. Si no sabemos eso, estamos listos para poder realizar las operaciones. Ahora sí, como tarea, a usted le queda resolver los 3 problemas siguientes. Trabaje por favor el ejercicio D, E y F. Y mañana veremos. Y recuerden que toda esta semana vamos a estar trabajando
matemática. Así que, por favor, siempre tengan su libro. Bueno. Vamos a cambiar y nos queda un tiempo para poder ver ciencias sociales. Es nuestro último tema de ciencias sociales. Así que vamos a continuar. Muy bien. ¿Quién se recuerda qué era lo que estábamos viendo en ciencias sociales? Los accidentes geográficos en América, en Centroamérica. Señor, Dígame. parece que se va a hacer un trabajo de eso, Sí, se va a hacer un trabajo, está en el cronograma. pero ¿cómo así? ¿Se tienen que hacer mapas o algo? Sí, la semana pasada inicié a explicar porque ya vimos las primeras dos divisiones y les mencioné y les dije, y trabajen ya estos dos, porque ya hoy completamos esto y ustedes ya tienen que finalizar. Y de hecho les dije en el cuaderno de geografía es donde ustedes van a trabajar eso. Lo he estado recordando. Entonces vamos a ver, solo permítanme abrir las diapositivas correspondientes acá. Ya son las últimas tareas que nosotros vamos a entregar, ya estamos terminando este bloque. Muy bien. Vean, antes de iniciar con este tema, siempre les he dicho, anoten cuando hay algún cambio en tarea, cuando hay alguna explicación de cómo se tiene que hacer. Siempre les he dicho, anoten, por eso tenemos una libreta, Señor, la cual ¿cuándo van a empezar los... estoy explicando. Sí. Y ¿sabe qué pasa? ¿O saben qué pasa? Es que cuando uno está explicando, su mente está en otro lado, están pensando en varias cosas y no realmente en lo que uno está diciendo. Entonces, todo lo que yo todas las tareas siempre se las explico, siempre les digo anoten, y aún así hay algunos que ni siquiera lo trabajan como debe ser. Recuerden, esta tarea de ciencias sociales es acerca de la geografía que se encuentra en las 4 divisiones políticas. Ya vimos Norteamérica, Centroamérica, hoy vamos a ver América del Sur y América Insular. ¿Qué es lo que se encuentra en cada uno de ellos? Como había mencionado, y vuelvo a repetir, en el cuaderno de geografía se va a trabajar estos mapas. Yo espero que usted ya esté adelantando, porque eso es para el día viernes. Entonces, acá vamos a localizar nuestros mapas, especificando dónde se encuentran las cordilleras, los volcanes o escudos, es decir, los lagos o ríos más importantes que puedan... Señor, nosotros ya vimos las montañas principales, los volcanes, cordilleras y sierras. Sí, ya lo vieron, por eso les estoy diciendo que lo tienen que trabajar. Vamos a ver entonces rápidamente nuestro tema para poder completar esta tarea. Así que les voy a presentar pantalla. Tenemos entonces acá nos aparece el título Relieve de América del Sur. Cuando se refiere a relieve, está hablando de la geografía que se
se encuentra en esta división política, América del Sur. Y acá nos dice que se dividen en 3 regiones estructurales. Se divide en la cadena montañosa, de los Andes, las llanuras y los escudos. Cada una de estas divisiones de América posee estos, montañas, llanuras y escudos. Acá podemos ver el mapa de América del Sur. Y así como yo les he presentado, yo quiero que ustedes también lo tengan así en el cuaderno de geografía. Nuevamente vamos a buscar un mapa tanto de Norteamérica, Centroamérica, América del Sur, América Insular. Vamos a localizar un mapa. Y así como vemos acá en este, hay puntitos rojos. Nosotros podemos representarlo en forma de volcancitos o montañas, en donde estén localizados los volcanes, las cordilleras o los escudos. Y acá vemos nuestro mapa de América del Sur y principalmente tenemos ya ahí señalado las islas, las cordilleras, las montañas más importantes de América del Sur. Y acá, a un costado, en esta parte de acá, vemos que aparecen las islas Malvinas, Amazonia, las Pampas, el Gran Chaco, el lago Titicaca, Paraná, meseta brasileña, los Andes, la Patagonia, las Amazonas, Orinoco, llanos del Orinoco y macizo de las Guyanas. Estos son los principales que se encuentran en América del Sur. Y los nombres que tenemos acá son los que ya están localizados en esta parte. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo en nuestro cuaderno. Vamos a buscar los mapas en blanco y vamos a ir guiándonos de alguna imagen así como esta, colocando los nombres de cada una de las montañas, los lagos o volcanes más importantes. América del Sur, este continente o esta división de América posee la cadena montañosa más grande. Quiere decir que en América del Sur las montañas están abarcando básicamente todo este continente, y acá nos dice que la montaña de los Andes, se conoce así, como lo vemos acá, los Andes están uniendo a varios países que pertenecen a América del Sur. Por eso nos habla de que es una cadena de montañas bastante grande, porque pasan de un país a otro. Por ejemplo, acá esta cordillera o esta zona montañosa de los Andes inicia desde el país de Venezuela. Si ustedes se recuerdan bien de los nombres de cada país que pertenece a la división política, van a recordar entonces que Venezuela pertenece a América del Sur, y luego nos dice también que a través de Venezuela se va extendiendo por lo que es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Entonces, esta cadena o esta cordillera de los Andes pasa por todos estos países. Por eso es una cadena montañosa muy grande, y de hecho es la más grande de las 4 divisiones políticas, porque ya vimos que en los 2 continentes o en las 2 divisiones anteriores, cada uno pues posee sus propias cordilleras y todo. En cambio acá están mezclándose con varios países de esta división. Vemos las llanuras que se encuentran en América del Sur. Señor, eso es un río.
Acá está una gráfica, ajá. Y las llanuras son una extensión territorial que se divide tanto en extensiones de tierra, como lo vemos acá, el área verde, pero también dentro de estas llanuras pueden pasar algunos ríos, como lo vemos ahí en esta imagen. Y acá, las llanuras de Sudamérica o América del Sur están divididas principalmente en los llanos del Orinoco, se llaman estos. También se dividen en las llanuras amazónicas y en las llanuras del Chaco pampeano. Y les voy a ir mostrando una por una. Tenemos acá la llanura del Orinoco y estas se encuentran en lo que son las Guayanas o las sierras andinas que pertenecen a Venezuela y a Colombia. Vemos que en esta llanura fluye o está lo que es un río, ¿sí? También conocido como el río Orinoco, que lleva el mismo nombre de las extensiones acá de las llanuras. Y son bastante afluentes, quiere decir que son siempre algo extensos este río, ¿sí? Por eso vemos acá hasta dónde viene. También otra llanura es la llanura amazónica. La llanura amazónica. Y esta es una gran, podríamos decir que como en forma de selva, ¿sí? Yo no sé si ustedes han escuchado acerca de las Amazonas, es una gran selva en la cual se encuentran diferentes clases de animales y de igual forma también pasa por ella lo que es un río, ¿sí? Entonces esta es como una gigantesca llanura, es bastante extensa. La llanura amazónica es la que tiene más proporción o más extensión territorial acá en América del Sur. Y esta se ubica en lo que es el norte de Brasil, ¿sí? En Brasil inicia lo que es la llanura amazónica, pero también no solo está situada en este país, sino que también se extiende, por eso es demasiado grande, se extiende en otros territorios como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Acá en estas también pasa lo que es la llanura amazónica. Entonces podemos ver que es bastante grande. Y acá pues encontramos lo que son ríos, que lleva el nombre del río Amazonas, ¿sí? Acá se pueden encontrar diferentes especies de animales. También dentro de estas llanuras corre otro río que es el río Negro y el río Madeira. Sabemos de que en esta llanura amazónica o en las Amazonas su clima es bastante húmedo y caluroso. Hay bastante vegetación, bastantes árboles como podemos ver acá y asimismo esto permite que pues hayan diferentes especies de animales. Tenemos la llanura del Chaco pampeana, que lo podemos ver acá. Y esta pues es una región más pequeña a comparación de las dos que ya vimos, ¿sí? Las llanuras usualmente son extensiones de tierra que vienen acompañadas a veces con ríos. Y esta región pues es un área boscosa y se atraviesan o vienen ríos pequeños que pueden estar dentro de ella. Acá esta llanura se caracteriza porque su tierra es bastante fértil. ¿Qué quiere decir? Que su tierra puede producir todo lo que las personas desean sembrar. Esta tierra pues
produce. Entonces acá se da bastante lo que es la agricultura y la ganadería en esta área de la llanura de Chaco pampeana. Las personas que viven aquí pues se dedican a eso, a la crianza de animales y a la agricultura, porque es una extensión territorial bastante fértil. Luego, antes de pasar a la siguiente, en América del Sur, si hablamos de escudos, recuerden que los escudos son ríos que se encuentran en América del Sur, y acá pues los únicos que están dentro de América del Sur es el río Orinoco, que ya vimos que está también en los llanos, y de igual forma está el río del Amazonas, pero también acá en América del Sur ya se empieza a mezclar, como vemos acá en el mapa, se empieza a mezclar ya con el océano Atlántico, toda esta parte de acá con el océano Atlántico. Se empieza a mezclar. Entonces también podríamos decir que el océano Atlántico forma parte del escudo de América del Sur. Y América Insular, acá vemos los principales accidentes de América Insular. Si ustedes recuerdan, el mapa de América Insular es bastante pequeño, ¿sí? Es bastante pequeño. De hecho, era la división más pequeña del continente americano. Y sabemos que está formada por islas, ¿sí? Está formada por islas. Entonces, acá podemos ver nuevamente el mapa que América Insular está abarcando toda esta parte de acá, está separado de lo que es América del Norte, Centroamérica y América del Sur. Entonces, América Insular es como está al lado derecho y es bastante pequeño, está formado por islas, Antillas, ¿se recuerdan? Y tiene zonas montañosas, no tan extensas como en las otras divisiones, pero sí posee algunas cadenas montañosas y también tiene algunos volcanes que caracterizan a esta división. Acá, dentro de ellas, podemos encontrar dentro de la cadena montañosa, acá no están los nombres, pero así como vemos también estos puntos blancos, nos están señalizando dónde están ubicados los volcanes, dónde están ubicados las cadenas montañosas. Y acá, dentro de las cadenas montañosas encontramos la primera, que es la Sierra Maestra, la Sierra de Bauruco, la Cordillera Central, la Cordillera Septentrional, Cordillera Oriental y Cordillera Central y Sierra de Bauruco. Estas son las cadenas montañosas que se encuentran, son más pequeñas debido a su extensión territorial, pero por ser isla, prácticamente esta división política contiene 6 volcanes. Acá, si nos damos cuenta, la extensión es pequeña, pero tiene 6 volcanes que están pues a la orilla de estas islas. Y acá viene un volcán que es el principal o el más mencionado, y es el volcán Surprise Hills. Este es un volcán que ha tenido fuertes erupciones dentro de esta división política. En el año de 1995
nos relata acá la historia de que este volcán se activó, es decir, causó un desastre acá en esta región. También, aparte de estos volcanes, se encuentra el volcán Monte Pelé, también el volcán Grande de Soufriere y el volcán Soufriere Ban San Vicente. Y estos son, pues, los volcanes que están situados dentro de ellos. Entonces, yo les voy a enviar a ustedes la información con la cual, la información donde va anotado cuáles son las principales montañas, cuáles son los principales volcanes, llanuras o escudos que posee cada división política. Recuerden, no siempre van a tener lo mismo, algunos van a tener más, otros menos. Acá en este caso el que tiene menos es América Insular, por su extensión territorial bastante pequeña, pero es necesario que localicemos, así como hemos visto acá en la imagen. Entonces, repito ya para finalizar, en el cuaderno de geografía, busquemos mapas en blanco, o por lo menos, si ustedes quieren que vengan ilustrados los volcanes y todo esto, se puede pedir mapas así, ¿no? Para pintar y localizar o ya localizados. No me interrumpan cuando estoy explicando, porque por eso no entendemos, porque yo estoy explicando y ustedes empiezan a hacer sus preguntas de lo que yo estoy diciendo. Entonces, si estoy explicando, espere que termine y me dice, por favor, porque si no, caemos a lo mismo. Bien, estoy diciendo que tenemos que buscar mapas que se puedan localizar, que no vengan con el nombre, sino que usted mismo pueda pintar, que usted tenga que señalar el nombre o indicar dónde está situado la cadena montañosa, el volcán o los ríos que estén ahí, ¿sí? Por eso ahí en el cronograma dice localizar. ¿Qué se entiende por localizar? Que yo voy a escribir con mi letra, voy a pintar ese mapa, ¿sí? En el cuaderno de geografía. Bueno, entonces el día de mañana nos vemos a las 8:30. Tener por favor el libro de matemáticas, su cuaderno, el libro de comunicación y tendríamos ciencias naturales también para finalizar nuestro tema de ciencias naturales. Bueno, entonces cuídense bastante y nos vemos el día de mañana. Adiós, señor. Adiós, señor. Nos vemos. Adiós, señor. Nos vemos.